Hola y bienvenidos a Ciudad en Crudo. Soy el ciudadano Eliseo y junto a mis compañeros Camillina y Tony el peatón urbano hablaremos de la ciudad tal y como es, sin filtros, sin adornos y sin miedo a la verdad. Así que relájate, porque esto va a comenzar. Hola y bienvenidos al podcast Ciudad en Crudo. Como en cada episodio les presento a mis compañeros Camillina. Hola. Y peatón urbano Tony. Hola. Hoy hablaremos de las llamadas islas de calor. Ok, pues bueno, yo soy el ciudadano Eliseo y hoy vamos a hablar, como dice el título, de las islas de calor. Y bueno, vamos a empezar con el concepto de qué son. Y básicamente son zonas dentro de una ciudad donde la temperatura es más alta que en otras áreas. Y esto se origina debido a diferentes circunstancias. Puede ser el asfalto, la falta de vegetación o las construcciones que se encuentran en esa zona, lo que genera pues que en esas partes se sienta muchísimo más el calor que en otras partes. Entonces, aquí en la Ciudad de México hay bastantes y al parecer pues estas van a seguir creciendo o se van a ir en aumento. En algún momento dado, Tony Peatón Urbano nos comentaba que el calor aquí en la Ciudad de México, bueno, el clima en la Ciudad de México era mucho más chavocho que allá en Torreón, ¿no, Tony? Claro, es que se quejan con 26 grados y lo uno que lleva en Torreón, que hoy llegamos a 40, digo. Pero a ver, está bien interesante este tema de las islas de calor porque en sí no nos había llamado la atención este tema, sino que nos dimos cuenta que como la temperatura global está aumente y cada vez tenemos mayores niveles de radiación por el sol, nos dimos cuenta de repente que habíamos construido mares de concreto y asfalto y que casualmente estos materiales tienen la propiedad física de captar la radiación del sol, calentarse, aumentar la temperatura superficial y luego, ¿qué creen? Que en las noches, cuando se supone que se debería de enfriar la ciudad, pues este concreto y asfalto regresan el calor, liberan el calor que captaron de día y entonces esas noches que deberían de ser frescas no lo son. Este es lo que llamamos el efecto de isla de calor y es bien importante que lo pongamos en el contexto del calentamiento global, porque de hecho ya hay estudios muy serios que han demostrado que vamos a aumentar entre 3 y 4 grados las temperaturas medias anuales, que dicho sea de paso ya es algo catastrófico y las ciudades van a exponenciar todavía más ese incremento de temperatura con todo lo que tiene que ver. No, sí, de hecho, y eso va aunado también a las construcciones. Realmente cada vez se van construyendo más edificios que realmente van siendo muy reflectantes, ¿no? ¿Sí? ¿Reflectantes? Es decir, que toda la luz solar te la van dirigiendo. Y como dice buen Tony, pues sumado al asfalto. De hecho, no sé, hay un caso en particular que a ustedes les gusta mucho mencionar algunos ejemplos en cuestiones de otros países, pero no recuerdo bien, ustedes me van a corregir aquí. Hay un edificio en Inglaterra que tuvo un defecto de construcción, o más que un defecto, tuvo una particularidad que no tomaron en cuenta la orientación. En cierta hora del día, los rayos del sol reflejan, obviamente, todo ese calor, y en unas partes hasta se han puesto a freír huevos, han arruinado autos, la gente pasa por ahí, se quema, y no sé. Gina, ¿tú tendrás el dato por ahí? No, yo no recuerdo el nombre porque no, yo tampoco. Nos pusiste un examen aquí de arquitectura, no entiendo por qué. Y los dos lo vamos a reprobar en este momento. No, la verdad no recuerdo el nombre del edificio que tú mencionas o el caso que tú estás mencionando con relación a la arquitectura. Sin embargo, por ejemplo, en Barcelona sí se han tenido varios casos, sobre todo con el cambio de usos de suelo dentro de la ciudad, de construcciones que han quedado pues completamente abandonadas y que literalmente son generadoras de islas de calor, ¿no? Que anteriormente eran fábricas y ahora pues también con el cambio de uso pues se ha buscado su rehabilitación o cómo intervenirlas para que dejen de ser prácticamente una plancha de concreto, ¿no? Pero no, este caso que tú mencionas de Inglaterra no lo tengo a mano. No sé si Tony recordará algún edificio. Lo que pasa es que no me acuerdo el nombre, pero sí supe del caso. Es que el tema es que era un edificio cóncavo.
O sea, el arquitecto se le ocurrió la genial idea de que el edificio, en lugar de que sea con una cara plana, era curva, o sea, hacia cóncavo es que es curvo hacia adentro. Y lo que hacía es que cuando llegaba el sol y golpeaban los radios, pues rebotaban como un efecto espejo y lo lanzaba el rayo de luz hacia la calle. Y es muy anecdótico porque sí derritió el capote de un auto y ha derretido así, y gente ha sufrido quemaduras de tercer grado y cosas por el estilo. Pero retomando el tema de las islas de calor, Eliseo habla de otro factor importante que es la vegetación, que en realidad, o sea, si nos ponemos a analizar la historia de las ciudades, realmente hasta ahora que hemos tenido un crecimiento exponencial de la ciudad, nos dimos cuenta que necesitábamos incorporar la vegetación dentro de la ciudad, porque pues antes las ciudades no eran muy extensas, hasta antes de mediados del siglo XX, por lo menos en México, pues como que la relación ciudad-campo no era tan ajena, o sea, la gente podía relativamente salir al campo y disfrutar de la naturaleza, entonces como que el hecho de que las calles estuvieran arboladas no era como una necesidad, pero hoy que vivimos en realmente monstruos de concreto y asfalto, necesitamos incorporar la vegetación, no nada más por la sombra que provocan y porque funcionan como elementos de enfriamiento. Imagínense ustedes que la diferencia entre una techumbre de aluminio y un árbol es que la techumbre de aluminio te da sombra, pero se calienta y luego tiene el efecto de comal, ¿no? Pues ese calor del aluminio lo irradia en donde está, pero las plantas tienen esta cosa maravillosa que captan la radiación y la transforman luego ellos en energía. Por eso los árboles son muchísimo más frescos, pero creo que eso no lo hemos entendido y basta ver con los estacionamientos de los grandes centros comerciales que ponen lonarias, ponen techos de lámina, todo menos árbol. También un recurso muy, muy utilizado actualmente son estos techos verdes o corredores peatonales puestos sobre una mancha asfáltica en la parte de abajo donde circulan automóviles, pero arriba te pongo una techumbre verde, ¿no? O estos grandes captadores de dióxido de carbono, como los que tenemos aquí en Ciudad de México, sobre Periférico, que son estas grandes columnas verdes, que también se ha implementado como parte de intentar remediar la falta de vegetación en la ciudad, pero que realmente se proponen como proyectos alternativos, y cuando se plantea un nuevo proyecto lo vemos completamente escaso de vegetación, ¿no? Digo, recientemente tuvimos, o se tiene el caso muy, muy cercano de la remodelación que se hizo para lo que anteriormente era la Feria de Chapultepec, que es también un caso como muy mencionado por la falta de arbolado, ¿no? Y digo, como bien lo mencionas, Tony, ya tenemos antecedentes, tenemos pues también varias prácticas que han funcionado, pero nosotros seguimos construyendo pensando en estacionamientos, pensando no en la circulación, porque también hay que decirlo, ¿no? La parte de las islas de calor pues también te genera una contraparte al confort con el cual tú vives la ciudad o con el cual tú interactúas con la ciudad o los espacios, y seguimos sin plantearnos las necesidades reales de las personas que van a utilizar el espacio, ¿no? Muchas veces priorizando, entre comillas, el diseño. Perdón que ya te está interrumpiendo, pero ¿qué crees? Ahí yo tengo un punto. Creo que en un episodio hablamos de los peatones, de que en algún momento dado hace falta que camine más, me gustaría caminar más y todo eso. Y en algún momento dado se tocó el punto de hacer calles peatonales. Aquí en la Ciudad de México tenemos algunas calles, principalmente en el centro histórico, donde son peatonales. ¿Y qué creen? Son fuentes de calor o son islas de calor muy fuertes, porque sí, muy bien, está pensado para el peatón, perfecto, puedo caminar, pero no hay árboles, no hay nada, o sea, solamente fue concepto, hay que peatonalizar la calle y ya, y quedó, se cumplió con el objetivo, sí, pero realmente caminar por ahí a mediodía es horrible. Y qué decir de la plancha del Zócalo, que ahí también es otro de los puntos que, pues bueno, ya sabemos para qué sirve, ¿no? Para conciertos, mítines y lo demás, pero es un espacio muy, muy importante que también puede ser utilizado como un medio de recreación, poniendo arbolitos, no sé. Hay fotos en donde se muestra que en los años que te gusta 60, no sé,
bien la fecha, contaba con vegetación. Entonces es cuando yo les digo, sí, los conceptos que se plantean dentro del urbanismo no se hacen de manera correcta, no toman otros puntos, y eso es preocupante. Sí, la otra parte o la otra cara de la moneda es que hay un desconocimiento sobre el tema de las afectaciones de las islas de calor, porque de repente pareciera que estamos hablando nada más de confort o de no tener calor a la hora de caminar por las calles, pero no es así, es un tema muchísimo más complejo. El hecho de que tengas una ciudad que se esté calentando con este efecto de isla de calor, lo que produce entonces es que necesites más sistemas de climatización para los espacios interiores. ¿Y cómo vas a climatizarlos? Con energía. ¿Y dónde vas a sacar la energía? Pues del 70% de la energía producida en México es con la quema de combustibles fósiles. ¿Y qué generan esos combustibles fósiles? Gases de efecto invernadero, que son los que producen el calentamiento de la Tierra. Entonces estamos en un bucle, una espiral descendente, que lo único que hace es que justamente genera esto. Y por ejemplo, para el caso de Torreón, que es una ciudad que aspira a ser un polo de desarrollo industrial con el nearshoring, que ya está moribundo el nearshoring, pero que ahí está todavía como un fantasma presente. Se habla mucho del desarrollo industrial. Bueno, las naves industriales son grandes islas de calor. ¿Cómo vamos a hacerle para que estos desarrollos industriales incorporen, como lo decía Gina, incorporen tecnologías de techos verdes, incorporen tecnologías que ayuden a mitigar estos efectos, porque al final de cuentas se va a necesitar energía para enfriar esos espacios? De hecho, aquí en la Ciudad de México hace tiempo se implementó eso de generar, incluso había hasta un programa de techos verdes, en donde si tú ponías uno en tu casa, incluso tenía que ver con el valor del catastro y cosas por el estilo. Pero como buena política pública solamente quedó en sí, vamos a ayudar y sí, vamos a combatir, pero no se le dio un seguimiento. Y es una buena opción, pues puede ir mitigando, ¿no? Puede ir ayudando poco a poco. De hecho, el edificio del Infonavit aquí en la Ciudad de México tiene un techo verde muy bonito, pero imagínense en otras partes, en otras dependencias, pues ayudaría bastante. Y una cosa muy chistosa que yo siempre menciono, el calor en Iztapalapa es horrible versus otras delegaciones que tienen árboles o vegetación. Y es la verdad, porque realmente en Iztapalapa, en Nezahualcóyotl, de Ecatepec, el calor acá es horrible. No sé tú por allá. Bueno, Tony, me imagino que no hay tanta vegetación ahí en Torreón, o qué tipo de árboles tienen por allá. No vayan a poner palmeras, porque eso también fue una modita que dices, madre de Dios. Pues bueno, sí hay muchas palmeras, de hecho. Había, porque primero llegó primero el amarillamiento letal, que es la que está matando a todas las palmeras canarias allá en México. Primero llegó aquí. Pues, a ver, creo que esa parte es importante, porque pues vamos a hablar, ya hablamos del problema de islas de calor, ¿qué se tiene que hacer para mitigarlo? Y pareciera que es sencillo el tema, pues bueno, pongamos árboles, pero el problema siempre de arborizar en la ciudad ¿y el agua de dónde va a salir? Es un tema especialmente sensible en áreas semidesérticas como es Torreón, como es Chihuahua, como es Zacatecas, o sea, ciudades en el norte que tienen mucho menos acceso al agua que en Ciudad de México, donde llueve 4 veces más que acá. Entonces, estamos luchando, por lo menos regionalmente estamos luchando por cambiar el paradigma del pastito y los árboles que nos trajimos de otros ecosistemas donde no están adaptados, ¿no? Y ahí es donde entonces volteamos a ver a los árboles endémicos, como el mezquite, el huizache, el palo verde, la lágrima de San Pedro, árboles que en realidad, si te pones a verlos bien, te construyes esta imagen europea del jardín y ves los beneficios que te da un mezquite y un huizache. Son árboles muy, muy bonitos, muy hermosos. El tema es que existe muy poca cultura de cómo se plantan, cómo se cuidan, cómo se riegan, aunque sí ha aumentado mucho el uso de estos árboles adaptados y endémicos, todavía falta mucha cultura.
Hay personas inclusive, hay personas que inclusive han talado árboles porque el árbol les tapa el anuncio de su local comercial. Entonces, me ha tocado ver arquitectos que diseñan casas residenciales en colonias de Torreón, donde nada más porque 3 árboles muy frondosos, no endémicos, pero muy frondosos, son los laureles de la India, no están dentro de la estética de su proyecto, los talan, nada más porque sí. Entonces, sí existe una necesidad de conocer a mayor profundidad la vegetación, entender los beneficios y, ojo, nada más doy un dato. Hay un estudio que se hizo en Nueva York en donde compraban que por cada $1 que se le invierte a los árboles, se le regresa $8 en beneficios. Ahora, Nueva York es un clima muy diferente al del semidesierto. En Tucson hicieron un estudio similar y el hallazgo fue que por cada $1 que le invertían a la arborización urbana, se le regresaba en $4 de beneficio. Entonces, ahí está, solamente hay que luchar y tratar de poner estos temas en las discusiones y educarnos en cómo debe de ser el tratamiento de estos árboles. Sí, bueno, y además también de la utilización de la vegetación endémica, también, por ejemplo, en el planteamiento de los nuevos desarrollos, tanto arquitectónicos como de intervención urbana, la utilización de materiales que no sean es decir, que sean tanto en pavimentos como en fachadas, que no generen esta absorción térmica o que tengan muy baja absorción térmica, también ayuda a la reducción de las islas de calor, ¿no? Sobre todo pensando en, a lo mejor tenemos, porque también hay que decirlo, el presupuesto limitado, porque en muchos proyectos, sobre todo de intervención urbana, el presupuesto puede ser muy limitado para vegetación o para qué tipo de vegetación vamos a colocar, o en algunas incluso no es tan viable, pero bueno, intentar a través de los materiales de construcción que la absorción térmica sea la más baja, ¿no? O sean materiales más nobles en cuanto a el mantenimiento, la colocación o la generación también de idas de calor, ¿no? O sea, que no nos generen un conflicto más a decir, simplemente le voy a aventar asfalto, ¿no? Cuando creo que ya tenemos varias opciones que también incluso pues pudiéramos utilizar materiales reciclables, ¿no? O que están ya con un porcentaje de un material reciclado para poder utilizarlo en la remodelación o en la repavimentación y no seguir utilizando estos típicos materiales que sabemos que nos van a incrementar las temperaturas dentro de las ciudades. Creo que hemos tocado algunos puntos que pueden servir como solución. De hecho, deben de haber más. Pero bueno, el punto es también exponer esta problemática que, insisto, de seguir como vamos, va a incrementarse. Y aparte, como lo mencionó Tony al inicio del episodio, pues el cambio climático ya está presente y al rato van a ser temperaturas más altas y estamos contra reloj, porque realmente esto se va a ir incrementando y en algún momento dado va a ser pues no insoportable. Vamos a llegar a los 40 grados como allá en Torreón y sin poder refrescarnos, porque algo importantísimo es el agua. Realmente sí tendríamos que también gestionar el uso adecuado de ellos. Sí, y un poco antes de entrar al tema de cómo solucionar la escasez de agua para la arborización de las ciudades, creo que el punto que toca Camillina de los materiales y del reuso, pues nos tiene que llevar a hablar de la economía circular, ¿no? Que entonces podría ser el siguiente tema de otro capítulo, hablar de economía circular, si la ciudad es un ecosistema o no. Ese es todo un debate que todavía no se ha terminado, ¿no? ¿La ciudad es un ecosistema o no? ¿Es un sistema cerrado? No, no lo es. Entonces, sería muy interesante hablar de eso. Y regresando al tema del agua, es un poco como de sentido común y de lógica. Porque, por ejemplo, en Torreón llueve poco, pero cuando llueve fuerte, de manera torrencial y la ciudad se inunda, porque aparte es relativamente plana. Bueno, no tienen idea de la cantidad de calles que cuando llueve se inundan completamente, el asfalto es una alberca y los camellones, que es el área verde que le damos, la pequeña área verde que le damos a las calles, está seca. Nos falta como este sentido común de entender que si tenemos poca agua, esa agua vale oro,
y hay que captarla y hay que utilizarla y hay que infiltrarla. Es un tema muy sencillo, es oferta y demanda. A mayor demanda y menor oferta, más valioso es el producto, es el agua. La demanda sigue subiendo, pero su oferta cada vez escasea más. Y esto lo digo porque me he tenido que enfrentar a varios actores que me cuestionan si el costo-beneficio de invertirle a obra pública para captar agua pluvial corresponde justamente al valor del agua. Porque otro de los problemas en México es que el agua es baratísima. Y como es baratísima, nadie la paga o se desperdicia muchísimo. Yo lo que digo es demanda y oferta y demanda. Mayor demanda y oferta escasa, valor altísimo del producto. Si llueve, que los camellones capten el agua. Si llueve, que los edificios capten el agua. Es decir, aprovecharla, y la vegetación que es endémica te lo va a agradecer, porque los mezquitos y los huizaches no necesitan que los estén regando una vez cada semana. Ellos están adaptados para esta escasez de agua. Entonces, aprovechemos eso. Oye, pero por ejemplo, en zonas como Iztapalapa, perdón que insista, pero vivo aquí. Y un tanto también me tocó vivir en esa y otro tanto me tocó vivir en Ecatepec. Si tú le dices a alguien, mira, vamos a destinar tantos litros de agua a la vegetación, va a traer beneficios, va a ser mucho más fresco, no va a haber tanto polvo, no sé, versus pues la población no tiene agua. Sí, como lo mencionas en algún momento dado, pues Ecatepec y todas las delegaciones, bueno, la delegación Iztapalapa y Nesa, en su momento dado, pues también se inundan. Entonces yo creo que más bien serían obras para poder recanalizar esa agua o utilizarla para el riego, obviamente para las personas, y hacer una buena gestión del agua en esos casos, porque realmente ya va siendo algo muy escaso. Y también hacer eso consciente de que realmente pues sí es para consumo humano, pero también para la vegetación, que deriva en diferentes beneficios. Pero sí, justo creo que la parte que menciona Peatón Urbano de invertir en obras para la recolección de este recurso cuando tenemos ciudades, digo, porque tanto así como Torreón se inunda, vimos las recientes inundaciones el año pasado en Nuevo León. Ciudad de México no es un claro también de inundaciones, ¿no? Pero si se invierten los recursos en sistemas que puedan captar esta agua pluvial y nosotros poder utilizarla para diferentes consumos, que creo que es a lo que también quiere llegar un poco Peatón, no solamente estamos beneficiando el que podamos tener más áreas verdes o recuperación de áreas verdes, y que también estén bien planteados los corredores urbanos verdes o los camellones o hasta simplemente se me fue el nombre, los maceteros que colocan en las calles, ¿no? Que también funcionan de cierta manera como un recolector de agua pluvial, ¿no? Aquí más bien invirtiendo en ese tipo de proyectos podemos generar los beneficios de reducir inundaciones y tener un recurso que, como bien lo mencionaba Tony, pues cada vez es más escaso y que nos ayuda además a mitigar un problema que tenemos muy grave con el tema del incremento de las temperaturas en ciudades, ¿no? Entonces yo creo que atacando este punto de la inversión en sistemas de recolección de agua pluvial, pudiéramos no solamente, como ya lo mencionaba Peatón, atacar un problema, sino varios, ¿no? Y volver a este mismo tema de cómo utilizar los recursos de tal manera que se reinviertan en la ciudad, porque al final de cuentas, si no tienes que invertir en reparar daños por una inundación, pues ya también fue una inversión a futuro lo que hiciste con una recolección de agua pluvial. Totalmente de acuerdo con ustedes. Y fíjense que hay algo muy curioso que en algún momento dado espero que no pase, pero uno de los efectos también, fuera de la contaminación, fuera de la polución y todo lo demás, son golpes de calor, y eso afecta bastante. Tengo una anécdota, por decirlo así. Yo un tiempo trabajé enfrente del edificio de Google de aquí en la Ciudad de México. Entonces me bajaba del Metrobús Campo Marte y me iba caminando ahí enfrente de la torre de la fuente de petróleos. Está un edificio, creo que es de Santander, y en ese tramo que te puedes llevar caminando unos 3 minutos,
era muchísimo el calor. Ahora imagínate una persona caminando a mediodía o a una hora donde esté más concentrado, llegando a su trabajo se puede desmayar o le puede pasar algo, no necesariamente en ese momento, sino posterior. Entonces, son pequeñas cuestiones que uno, como gatón, como ciudadano, como camellino, en algún momento dado nos va a alcanzar. Y son cuestiones que a veces no lo pensamos, no lo vemos, porque pues no a todos nos pasa, ¿no? No todos vamos a trabajar enfrente del edificio de Google, pero sí tenemos esos puntos que sabemos que se concentra el calor y que a alguien más susceptible le pueda pasar, ¿no? Me imagino una persona mayor, y no soy yo, y no me refiero a una persona mayor de 60 años caminando por ahí, en cierta hora lo va a tumbar. Fíjate que el tema de caminar las calles de manera cómoda, segura, accesible, es importante. Normalmente cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de rampas, hablamos de volardos, hablamos de reducir los carriles para bajar la velocidad, pero no hablamos del arbolado, que es importante para hacerlo cómodo, para hacerlo habitable. Promover a que si hacías un recorrido en un automóvil de 5 minutos, pues a lo mejor lo haces caminando en 10 o en 12 minutos, porque vas, caminas, hay unos árboles que te dan una sombra pues agradable, tiene una vista increíble, porque los árboles, entre muchos de los beneficios que dan, pues justo uno es la imagen urbana, mejoran la imagen urbana con ciertos criterios, no nada más por tener el árbol, por tenerlo ya te va a dar esa estética de imagen urbana. Pero creo que el reto aquí está en que podamos realmente como sociedad adentrarnos a conocer mucho más cómo funcionan los árboles, los beneficios para mitigar las islas de calor. Por ejemplo, en una ocasión, hablando de anécdotas, me tocó estar en un meeting en donde cierto diputado daba la recomendación a las señoras, porque acaban de sembrar unos árboles en una plaza pública, y el diputado se le ocurrió decir: señora, no se agacha, cuando acabe de trapear, échele la tina al árbol, no le cuesta nada. Y te pones a pensar, ¿cómo vas a echarle una tina? O sea, no sabes qué químicos le echó, a lo mejor le echó cloro, en el mejor de los casos le echó pinol, o bueno, hay el comercialote, pinol. Patrocínanos, por favor. Estamos abiertos a patrocinio, gracias. No puedes, o sea, hay cuestiones de los árboles que hay que entender, y creo que nos ha faltado mucho eso, o sea, desde las cosas más elementales, como por ejemplo no echar esa agua con esos químicos a los árboles, o por ejemplo el típico que podan los árboles, ¿no? Es época de poda, y no lo podan, lo cortan literalmente, pobre árbol. Esas son otras de las cuestiones que tenemos que educarnos mejor como ciudadanos. No recuerdo ahorita de quién fue la iniciativa, pero había una iniciativa en Ciudad de México de colocar las fichas técnicas, por así decirlo, a cada árbol, y que incluso la misma población supiera cómo había que cuidarlo, qué tanta sombra podía dar, qué tanto podía crecer. Y creo que era una iniciativa bastante interesante en el tema de comunicación, porque como bien mencionas, Peatón, uno a veces no sabe qué pudiera o cómo pudiera ayudar a cuidar ese árbol, o uno cree que, pues si le echo el agua justo con la que trapeé en este momento, le voy a ayudar, ¿no? O también las horas de riego, ¿no? Porque también muchas, por ejemplo, personas que están realizando el aseo, lavando la calle, cualquier cosa que tú quieras, a las meras 12 del día, pues le voy a echar el agua a las plantitas, ¿no? Entonces, que también esta parte del horario en la que le estás regando puede afectar el crecimiento, o incluso prácticamente le estás echando ahí agua hirviendo, ¿no? A las plantas si las estás regando a mediodía, ¿no? Entonces, era una iniciativa que había en Ciudad de México que creo que pudiera funcionar bastante como esta parte de la estrategia de comunicación con la población, ¿no? Que a veces ni siquiera es de que tal cual hagas una junta y les digas o les expliques, ¿no? Simplemente con una parte gráfica les pudieras ayudar a que ellos mismos contribuyan a mejorar la imagen urbana de la ciudad, que es por lo que creo que más pudiera impactar, pero a la vez pues están también reduciendo un tema de el calor y la contaminación que hay en ella, ¿no? Sí, por ejemplo, en la Benito Juárez justo hubo un programa, me tocó verlo cuando vivía en Zacahuitzco, se llamaba la colonia. Había un programa de jardines vecinales, es decir,
el gobierno llegaba y te instalaba un jardín, y como era un sector todavía de vivienda unifamiliar, pues es el jardín de la familia Ramírez, y enfrente estaba el jardín de la familia Mendoza. Y entonces se hacía una dinámica muy interesante porque las familias se apropiaban de ese jardín y trataban de tenerlo en buen estado. Aparte, la vegetación, además de las islas de calor, luego también tiene una función, por ejemplo, de polinizadores, ¿no? O sea, favorecen a que los polinizadores ayuden a preservar la biodiversidad dentro de las mismas ciudades. Entonces, era bien interesante. Y luego, sobre la Plutarco Elías Calles, ya ven que tiene un camellón muy amplio, muy bonito, muy frondoso. Había un huerto vecinal en donde los vecinos se organizaban para plantar un mango, papaya, y todos tenían sus fichitas donde describían las propiedades de los árboles. O sea, son, como dices, Camillina, o sea, son programas donde involucras a la sociedad en la conservación y preservación de los valores ambientales, si se le puede llamar así, a lo que hay dentro de la ciudad. Entonces no le dejas toda la responsabilidad al gobierno. Oye, pero tienes razón, fíjate también, y a ver si me apoyas ahí, Camillina, en algún momento dado, no sé si fue un programa o es un programa, pero no sé si te has dado cuenta que hay ciertos camellones en la ciudad que dice camellón cuidado por tal empresa que se encuentra enfrente o algo así. En algún momento dado me tocó ver algunos, principalmente en zonas en donde hay camellones arbolados, pero sí dice, no sé, por ejemplo, camellón cuidado por una plaza tal. Y creo que también esa parte es muy importante, es como dice Peatón, es también involucrar a la sociedad, obviamente, pues también empresas y lo que quieras para que pueda funcionar. A mí me tocó verlo con universidades, que hay este programa como de arbolización o regeneración de áreas verdes. Sí, adopta un árbol, o sea, el programa de adopta un árbol. Y sí, digo, funciona, ¿no? Y como bien mencionan, no se le deja como toda la responsabilidad al gobierno, que a veces por otras funciones es muy limitado cómo puede seguir actuando sobre cuando inauguran un parque de bolsillo, un espacio de ¿cómo se llama esto? De mejora tu barrio, ¿no? O sea, de esa iniciativa que ve de mejora tu barrio. Muchas veces la parte del mantenimiento estaba casi que a cargo de los vecinos, no como tal de pintura o de mobiliario urbano, sino más bien del mantenimiento, ¿no? O sea, de que cómo se iba a cuidar la zona, cómo se iban a tratar los espacios que habían colocado, y entre los mismos vecinos generaban esa apropiación del espacio que hacía que los espacios se mantuvieran, ¿no? Ya sea con actividades que también eran organizadas. Por ejemplo, muchísimos espacios se mantienen a la fecha porque son la reunión de las clases de Zumba de las señoras. Uh-huh. Y ellos mismos cuidan el espacio, ¿no? Y entonces buscan que el espacio esté habitable, que esté limpio, porque pues también esta parte de evitar la contaminación en zonas verdes a veces cuesta un poquito de trabajo, pero pues que los mismos vecinos generen este sentido de apropiación, creo que ayuda bastante con el mantenimiento, ¿no? Digo, para ir cerrando Ciudad en Crudo, primero reconocer que tenemos un problema y ya lo tenemos encima, que es el calentamiento global. Que las ciudades no están preparadas para mitigar las altas temperaturas. Es más, no solo no están preparadas, sino que lo exponencian. Que necesitamos implementar vegetación, arbolado sobre todo, para poder enfriar, pues, generar estas islas de enfriamiento, que sería el concepto opuesto a las islas de calor. Que los árboles son elementos muy importantes para eso, pero el tema del agua y de la cultura de su cuidado es importante, y que no es una tarea que nada más le corresponde al gobierno, que tenemos que auxiliarnos de estos programas de participación vecinal, de cultura del agua, que nos pueda ayudar a tener una buena masa arbórea que nos ayude a enfriar las ciudades. Y en ese sentido, pues lo que se queda ya pendiente para tocarlo en otro Ciudad en Crudo, pues es, y bueno, ¿y la economía circular? ¿La ciudad es un ecosistema cerrado o no? Ese tema se encargará Peatón Urbano. Ahí le dicen, por favor, de mi parte. Que le toca. Sí, claro, digo, aquí además de reconocer el problema, pues también es aportar a las soluciones, no únicamente desde el gobierno, sino también como sociedad, ¿no? Porque pues muchas veces tenemos el ejemplo de, ok, había un espacio en donde se iba
se previó dejar ahí para una jardinera y simplemente agarraron y la persona, porque le iba a invadir su local comercial, porque le iba a generar ahí que le bloquearan un poquito la entrada a su cochera, o porque no quería tener ahí animales, ¿no? Porque muchas veces ese es el pretexto, ¿no? No, yo no quiero hormigas aquí. Iban y lo tapaban tal cual, así de que agarraban mezcla de cemento y lo cubrían, ¿no? O sea, la parte como ciudadanos, yo creo que de este Ciudad en Crudo es lo que me gustaría rescatar. También la responsabilidad que nosotros tenemos y aquí también involucrar, aparte ya no solo del gobierno, ¿no? Sino también ingenieros y arquitectos en la selección de materiales cuando hacemos alguna construcción, ¿no? Y también la propuesta que nosotros estamos dando o que podemos dar para mitigar estas islas de calor, porque pues también desde proponer una fachada verde, un jardín vertical, un techo verde, el uso de materiales con los cuales vamos hasta simplemente aplicar el impermeabilizante, ¿no? ¿Qué tipo de impermeabilizante vamos a aplicar en las azoteas como arquitectos o como ciudadanos que le estás dando mantenimiento a tu casa? Creo que contribuyen a la reducción también de las islas de calor dentro de las ciudades y pues hacernos responsables de este papel que nosotros tenemos para contribuir al mejoramiento de la temperatura dentro de las ciudades y no decir, bueno, pues que todo lo haga el gobierno y que ellos lo paguen, ¿no? Sí, creo que ahí es un punto muy importante. Hay que ser, como dicen ya pues cerrando, yo creo que también otro punto sería armar unos buenos equipos interdisciplinarios, para ir resumiendo, ¿no? Arquitectos, urbanistas, geógrafos, urbanistas, para que te vayan... Biólogos, sí, también, y sobre todo también a la sociedad para ver qué nos pueden aportar. Como lo mencionó Tony en algún momento dado, oye, pues la flora nativa de aquí es tal, y pues como dicen, el diablo sabe más por viejo. Hay gente que ya debe de saber qué árboles son los buenos, qué árboles no van. La gente que conoce su entorno y que no necesariamente tiene como tal un título que diga, sí, soy biólogo. Pero es gente que sabe, que tiene mucha experiencia en eso. Entonces ya les hemos dicho algunas opciones que vemos desde nuestros campos, opciones que pueden ser útiles o que son útiles y que tampoco necesitan demasiada inversión. Eso opino yo. Entonces, pues el tema ahí está servido. Ahora iremos al tema propuesto por Peatón en un siguiente episodio. Si las ciudades son ¿qué? Economía, ¿cómo los mencionaste? Ecosistemas. Sí, son ecosistemas. Dentro del tema de economía circular. Ok, interesante, me parece bien. Pues bueno, algo más que quieran opinar, compañeros, ¿no? Todo correcto. Por este episodio creo que logramos rescatar un poco de qué son las islas urbanas y cómo mitigar su efecto en las ciudades. Las islas de calor. Perdón, las islas las islas urbanas. Como las islas urbanas también. Luego después hablamos de la ciudad archipiélago y el Sprawl City y todo eso. Es todo por este episodio de Ciudad en Crudo, donde hablamos de la ciudad tal y como es. Nos vemos en un próximo episodio y recuerden, sean buenos ciudadanos. Hasta pronto. Compártenos tu opinión en el correo ciudadencrudo@gmail.com. También síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y TikTok como @ciudadencrudo. Recuerda, tenemos nuevo episodio cada miércoles. Todo lo que decimos aquí es nuestra opinión y no representa a nadie más. Si estás de acuerdo, genial. Si no, también está bien.